Amenazas en contra de Boric y su familia. Esas son las últimas denuncias que está realizando el gobierno por unas supuestas amenazas que se habrían realizado en la casa de los padres de Boric en el sur de nuestro país, con una serie de panfletos no muy bien dibujados y con unos mensajes de comunista Boric y mostrando un hombre ahorcado, pero con dibujos muy mal, un hombre a palitos, ¿no? Y que ha generado una serie de reacciones. Por un lado, podemos observar que tanto en los sectores de izquierda y más bien de oficialismo han condenado el hecho como un atentado de la derecha dura, mientras que por otro lado, los sectores de derecha han reaccionado de dos formas, entre condenar el hecho, con figuras como Marinovich que toman esa posición, y otros que dicen que o es un montaje o que en realidad es algo no tan terrible, así que no hay que darle importancia. Todo eso lo vemos a continuación y cómo esto es una señal de la polarización que cada vez va en aumento en nuestro país. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se hizo una denuncia por parte del presidente Boric que habría habido una amenaza, un intento de atentado en contra de su familia y del mismo. Ahora, ¿por qué es esto? Todo esto está vinculado a unos dibujos con unos panfletos que se lanzaron al frente de la casa de sus padres. Ahora, no es la primera vez que hay incidentes ahí. Hace algunas semanas vimos que hubo manifestaciones frente a la casa de los padres de Boric también, que hay que recordar que es una familia muy adinerada y con mucho dinero que está en el sur de nuestro país, particularmente en la región de Magallanes. Y dentro de eso, recordemos que el padre de Boric ha hecho numerosos negocios con el Estado chileno, enriqueciéndose por comprar a bajo precio de mercado numerosas propiedades fiscales para después revenderlas. Entonces, él es un corporativista, él viene de una familia con mucho dinero, pero corporativista, en lo que nosotros podríamos categorizar casi como riqueza ilegítima, y ese podríamos decir el legado familiar de Boric para arriba, ¿no? Y dentro de eso sale el mismo Boric con toda su carrera política frente amplista. Y lo que él denuncia es que frente de su casa, de la de sus padres, se lanzó eso. Ahora, ¿qué es lo que se lanzó? Lo siguiente. Pueden ver ahí en pantalla que es una hoja de papel que cualquiera podría haber sacado y con un mensaje que dice comunista Boric fuera del país y un hombre ahorcado pero de palito, o sea, no es algo muy elaborado, no es casi como algo que cualquiera puede hacer, no requiere mucho desarrollo y eran unos papeles que estaban lanzados ahí. Ahora no es como que hayan lanzado cosas a la casa ni nada, sino que son unos papeles al frente de la salida del auto de la casa de los padres de Boric, que es una casa bastante grande de todas maneras. ¿Y qué es lo que dijo Boric? La madrugada de ayer, un grupo de ultraderecha fue a tirar panfletos afuera de la casa de mis padres en Punta Arenas. Más allá de las amenazas personales de estos grupos que son cada vez más comunes, que lo hagan con mi familia cruza cualquier límite. No todo vale. Esa es la denuncia, ¿no? Ahora vamos a ver un poco cuáles han sido las reacciones, si esto es tan grave o no, o por qué se da. Ante esto había una serie de reacciones. Por un lado, con respecto a los sectores oficialistas de la misma izquierda del gobierno, han dicho que esto es inaceptable, que muestra la ultraderecha que es peligrosa, que hay que tomar acciones, que justamente son muy violentos y que por lo tanto hay que reaccionar que esto no puede ser. Y por otro lado, en los sectores más bien de derecha ha habido un par de reacciones. Algunos dicen que es un montaje porque son papeles que cualquiera podría haber lanzado y no se lo creen mucho. Otros, dentro de la derecha, como el diputado Sergio Bobadilla, toma la posición de, y cito, no puedes ser tan llorón. Hay gente a la que les toman sus propiedades, les queman maquinaria, matan a sus padres, amenazan y agreden a sus familiares y tu gobierno no hace nada. No les mandan dibujitos, les mandan balas. Y otros, en el sector de la derecha, y está el ejemplo de Teresa Marinovich, han tomado la posición de que está bien la condena y que esto es inaceptable, pero que dice que a ella le ha tocado peor. Y cito, en esta pasada toda la razón. Aunque en mi caso los grupos de ultraizquierda son más sofisticados. Dejan fotos de mis hijos y mi casa incendiado. Entonces, esas han sido en realidad las reacciones que se han dado con respecto a este hecho. Ahora, ¿fueron realmente grupos de ultraderecha, como dice el gobierno? Puede ser. En realidad podría haber sido cualquiera, porque escribir eso así, con letra a mano y hacer un mono a palo, cualquiera lo puede hacer. Podría haber sido alguien del mismo sector, alguien de derecha, alguien de cualquier sector en realidad, no sabemos. Pero como lo llaman comunista, me lo puedo creer. Y tomando en cuenta que usualmente los atentados o amenazas de izquierda suelen ser un poquitito más elaborados artísticamente, por decirlo de alguna manera. Como dice la misma Teresa Marinovich, cuando haya la amenaza le mandan unos dibujos editados con fotos de su familia, de su casa, con dirección. En cambio, esto otro es un papelito escrito a mano nada más y con diciendo comunista Boric fuera del país. Me puedo pensar que es alguien de derecha. Probablemente una sola persona que enojado hizo eso y le lanzó las cosas cuando pasó por ahí caminando. Eso es lo que asumiría yo, ¿no? Entonces, puede ser. Ahora, ¿eso significa que hay un atentado y que le estén amenazando la vida a los padres? No, simplemente se ve como alguien que lanzó papeles medio enojado, ¿no? Pero de todas maneras tampoco es bueno que se dé ese nivel de polarización. Lo que hemos visto a lo largo del tiempo, y yo diría que este gobierno tiene amplia responsabilidad de eso, es un aumento constante de
la polarización, el radicalismo y al mismo tiempo la crispación social que ellos mismos han generado. Y el mejor ejemplo de eso es lo que ocurrió durante el estallido, y ha ocurrido hasta hace poco, con por ejemplo los ciclistas furiosos, las funas, los ataques, donde iban por ejemplo en masa en bicicleta a gritarle afuera de las casas de personas y amenazarlo y romper cosas cuando no les acordaban políticamente, y especialmente atacaban a gente de centro izquierda como de centro y de derecha. Y hay que tomar en cuenta que ese tipo de cosas no es como que haya sido solo el 2019, ocurrieron hace poco. Recuerdan que hace unos pocos meses fueron en masa miles de personas en bicicleta de izquierda dura a funar y atacar a Christian Barken de Amarillos por Chile en su casa. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Él es de centro izquierda, pero solo porque no estaba de acuerdo con ellos, especialmente en el proceso constituyente, lo atacaban de esa manera. Entonces, lo pueden ver, ese nivel de cosas han ido aumentando y ha sido en parte responsabilidad del mismo sector político que ahora se está quejando cuando le lanzan un papel, cuando ellos han aceptado y justificado el que baila pasa, la funa, los ciclistas furiosos, la violencia política y una serie de otras cosas. ¿Qué creen que iba a pasar? Que la gente se empieza a cansar. Ahora yo diría tampoco que es muy proporcionada la respuesta, porque comparar todo ese nivel de violencia con unos papeles tirados, digamos que no llega al nivel, ¿no? Pero siempre los sectores más derechistas han sido un poco lentos al reaccionar y sus reacciones no son muchas veces la misma proporción. Y pueden ver, lo más probable es que ni siquiera esto sea un grupo organizado. Esto tiene la pinta de una persona que escribió algo o algo así. Porque si fuera realmente el grupo y su acción coordinada es tomar, ¿qué? Unos 10 papeles escritos a mano y con un monopalito. Bueno, bien malo el grupo para hacer acciones, ¿no? Habría que decirlo. Probablemente una sola persona, pero de todas maneras no está bien eso. Y lo que termina ocurriendo con todo esto es que no va a parar de aumentar esa crispación y esa polarización. Ahora yo creo que deberían preocuparse no por algo como esto, que en realidad es algo pequeño y que puede pasar, es como las amenazas que llegan en línea, que en mi caso llegan semanalmente, pero son parte del trabajo, ¿no? Por el ámbito político y también de polarización que hay, sino que esto va a ir aumentando en parte por las acciones del gobierno, porque cuando el mismo gobierno empieza a impulsar políticas como unas leyes de medios que van primero con esta comisión contra la desinformación, de tratar de intervenir los medios de comunicación, empujan censura, simultáneamente empieza a empeorar la situación económica, donde vemos un aumento del desempleo, como también un aumento de la quiebra de empresas. Aumenta al mismo tiempo los mensajes bastante agresivos que se dan en el Congreso y se van peleando entre ellos, cuando también el mundo político vive desconectado de la realidad y se preocupa más de los 50 años o de una frasecita u otra, mientras roban descaradamente y tienen escándalo tras escándalo constantemente. Vimos incluso el día de ayer de escándalos en el Congreso que alcanzaban a todo el mundo político. Cuando pasa todo eso, ¿cuál creen que va a ser la respuesta ciudadana? Molestia, ¿no? Y yo creo que lo que más debería preocuparle a Boric, igual que otros políticos, más que una reacción de la derecha misma, etcétera, es el surgimiento de lo que podríamos llamar un hombre fuerte, un caudillo, quien va a estar más bien ajeno a esa estructura duopólica, porque como se ve el aumento de popularidad de figuras como Bukele a lo largo del continente, no sería raro que surja alguien aquí en Chile. Y eso significaría alguien que va a ser durísimo con los dos lados, que no le va a gustar ni la izquierda ni la derecha, pero que va a tomar una posición muy dura contra la corrupción. Y económicamente, quién sabe cómo sea, porque podría ser alguien súper socialista y terminar siendo un Chávez, o podría tomar a alguien más políticas pro mercado, como ha hecho Bukele, a pesar de él tener un origen en políticas más de izquierda y dentro de sectores socialistas, pero que eso después lo abandonó por tomar políticas económicas más socioliberales. Entonces, uno no sabe, ¿no? Pero parece ser que eso indica que van a dar la situación. Y este gobierno continúa en lo de siempre, se queja, la oposición también se queja, todos hablan, pero después nadie hace nada. Todos se quejan, no, la polarización o no, que mal están baleando personas en el sur, pero todos dicen algo y ellos teniendo el poder de actuar no hacen nada. Y después todos dicen, no, esto no puede ser, pero nadie cambia las actitudes ni las formas de actuar. Sería bueno que a la vez que se están quejando y a la vez que están diciendo todas estas cosas, diciendo que es malo, que es terrible, no puede ser, no podemos dejar que eso continúe, tomaran acciones, tomaran, no sé, proyectos de ley, inventaran algo para proponer, para parar esas cosas. Porque nada sirve que estén puro hablando si ustedes tienen el poder político para poder pararlo. Porque a diferencia del resto de nosotros, ellos pueden proponer leyes, pueden hacer proyectos, los medios de comunicación, todo lo que ellos digan lo pueden
amplificar en los medios tradicionales, y en cambio el resto de nosotros, ¿qué? Algunos tal vez que tengamos un poco más de alcance por las redes sociales, que orgánicamente hemos crecido y no tenemos vínculos a grupos corporativos, pero la amplia mayoría de las personas no tenemos el poder de influir realmente, y tampoco podemos proponer proyectos de ley ni nada. De nada sirve que estén solo hablando si teniendo la facultad de hacer cambios no los hacen, ¿no? Por eso al final esto se queda en pura palabrería. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las denuncias del gobierno que estarían amenazando al presidente y su familia? ¿Son creíbles? ¿Y qué les parece todos estos discursos un poco vacíos del mundo político sin que haya cambios reales? ¿Terminará ocurriendo lo que hemos dicho en este programa o vendrá un futuro distinto? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Pedro Urayama, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.